Muy buenas, aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates del Ladrillo y autor de la Biblia del Magnate del Ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para llegar a vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y hoy quiero hablarte sobre una amenaza terrible para todos los magnates de ladrillo, para los más de 80.000 inversores inmobiliarios que se están arruinando o pueden llegar a arruinarse por culpa de la estupidez manifiesta de los políticos que nos representan. Y al final del episodio te daré algunos consejos para que te libres del matadero. Y es que seguimos con medidas de carácter urgente heredadas del COVID-19. ¿Recuerdas el famosísimo y queridísimo, claro, por el PSOE, secuaces y gente que se beneficia de ello, ¿no? ¿Recuerdas el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19? Pues el pasado 30 de junio, la única medida que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 fue la de suspender los desahucios y lanzamientos. Y espera, que tiene toda la pinta, todas las papeletas para que se establezcan nuevas prórrogas, porque creo que ya será la próxima, la sexta o la séptima en 2024. ¿Y a quiénes no se les podrá desahuciar? Pues a las personas arrendatarias en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por arrendatario, o la expiración del plazo de duración de los contratos según lo dispuesto por ALA o por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Vamos, de manera que los propietarios no puedan recuperar sus propiedades. Porque la suspensión evita o retrasa a sus inquilinos morosos que tengan que abandonar la casa donde viven. Pero al mismo tiempo castiga a los propietarios teniendo que ser quienes den solución a las necesidades de vivienda de esas personas vulnerables. Vamos, que el propietario no cobra la renta ni puede recuperar la posesión de su vivienda hasta que les salga de las narices a los políticos. Y oye, ¿cuáles son esos supuestos de vulnerabilidad? ¿Cuándo una persona o familia se considera vulnerable? Pues existen dos situaciones. La primera es haber pasado a situación de desempleo y la segunda, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere unos determinados umbrales. Y esos umbrales para una unidad familiar genérica son, como mínimo, de 3 veces el IPREM, es decir, el indicador público de renta de efectos múltiples. Y es que este IPREM mensual es de 537,84 euros. Así que multiplicamos y salen 1.613,30, ¿vale? Porque decíamos que era como mínimo 3 veces, ¿no? Es decir, toda familia que ingrese menos de esa cantidad, de los 1.613,30 euros, se considera vulnerable. Pero espera que más, porque por cada hijo se suma un 10% ese IPREM. Si tienes persona mayor de 65 años, otro 10%, etcétera. Hay mucha casuística. Y claro, luego multiplícalo por 3, porque ese es el 10%, ¿no? Mensual. Vamos, que un matrimonio con 2 hijos se pone en cifras cercanas a los 2.000 euros. ¿Y qué sucede si una de las personas que mora en la vivienda tiene una discapacidad superior al 33%, se encuentra en una situación de dependencia o tiene una enfermedad que le inhabilite para trabajar? Pues que ahora el límite, como mínimo, es de 2.151,36 euros, sin contar hijos, sin contar pues mayores de 65 años, etc. Y bueno, se pueden llegar hasta los 2.689 euros sin hijos. Es decir, con más de 3.000 euros, esa persona o familia se considera vulnerable y tiene todo el derecho del mundo a dejar de pagar el inmueble y encima no puede ser desahuciada, aunque presumiblemente tenga capacidad más que suficiente para seguir pagando. Pero vamos, que si ahora decimos que una familia con 1.700, 2.000 o incluso 3.000 euros es vulnerable, ¿por qué los salarios en España son los que son? Porque la culpa de los sueldos en nuestro país no es que las empresas paguen poco o que ganen poco un autónomo, ¿no? Una empresa, sino que los impuestos que se pagan entre IRPF y cuotas de la Seguridad Social, tanto por parte del empresario como del trabajador, son desmesurados. Porque si una familia con 1.700, 2.000 o incluso 2.700 o 3.000 es declarada vulnerable, ya adelanto que el 99% de las personas en España son vulnerables. Y me atrevería incluso a decir que el 100% de los inquilinos. Por tanto, no es más que evidente y obvio que se trata de una medida súper electoralista y que solo busca votos para consolidarse en el poder y trincar durante 4 años, bueno, o incluso más. En otras palabras, el problema de toda esta situación son los políticos, que están viviendo la vida padre con el cerdo que engordamos todos nosotros, sus súbditos y vasallos modernos. La única diferencia es que ya ni siquiera recibimos protección como si ocurría en la época medieval, ¿no? Sino que pagamos y no recibimos nada a cambio. Se protege al cara dura y al holgazán.
Pero espera, porque son muchos arrendadores los que están sufriendo las consecuencias. Hablamos de inquilinos que llevan meses e incluso 2, 3 y 4 años sin pagar sus alquileres, mientras sus propietarios continúan pagando hipoteca y sus correspondientes subidas, gasto de comunidad y derramas, gasto de suministros por agua, luz, gas, seguro del hogar, IBI, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino importes de abogados y procuradores, pues para iniciar, ¿no? Para ese proceso de desahucio express, en teoría. Me gustaría decirte que si quieres invertir en ladrillo, como lo hacen los profesionales de verdad, te voy a hacer un pedazo de regalo. Porque si quieres disponer de las mejores herramientas y evitar errores que te cuesten miles de euros a la hora de invertir, yo puedo ayudarte. Solo tienes que visitar mi web magnatesladrillo.com. No magnates de ladrillo, no, magnatesladrillo.com. Suscribirte a mi newsletter, a mi boletín, en el apartado de Kit Inversor gratis. Y no solo serás la primera persona en enterarte de muchas novedades de este precioso mundo del ladrillo, sino que recibirás de manera completamente gratuita el kit del inversor. ¿Y en qué consiste este kit? Consiste por ahora en 3 regalitos. Primero, un ebook con las top 100 preguntas-respuestas que todo inversor debe conocer para tener éxito en este mundillo. 2. Una plantilla Excel o herramienta que es muy sencillita de utilizar, pero muy potente para que puedas llevar el control de tus ingresos, gastos y cash flow de tus alquileres. Y para que puedas ver rápidamente cuáles son tus mejores y peores inversiones. Y 3. Un plan de inversión con estructura y preguntas para que aterrices tus ideas, identifiques tu Ikigai e inviertas con objetivos, con un para qué. Así que tendrás un plan de acción específico, medible y claro para tu tranquilidad financiera. E insisto, es gratis. Y todo esto solo es el principio, porque vendrán más cositas, claro que sí. Y esto hace que me empiece a repensar un poco quién de verdad vive de las rentas. ¿Los propietarios, que con mucho esfuerzo y sacrificio han podido invertir en un puñado de inmuebles? ¿O los inquiocupas, que no pagan ni alquiler ni hipoteca, tampoco suministros y encima, ojo con esto, y encima hacen pasta realquilando parte o la totalidad del inmueble sin declarar sus beneficios a Hacienda? Es una verdadera locura que cuando lo cuento a amigos de otros países no se lo creen. Y aquellos más crédulos se ríen de España con mucha razón, porque damos la imagen de país de pandereta. Como muy bien dijo ante los medios mi amigo Ricardo Bravo, presidente de la plataforma de afectados por la ocupación, esta prórroga lo único que hace es alargar la agonía de pequeños propietarios porque muchos de los ocupas que se están beneficiando de esta medida son falsos vulnerables y jetas que aprovechándose de esta medida del gobierno dejan de pagar voluntariamente hasta que llega una sentencia. Después solicitan a los servicios sociales un informe de vulnerabilidad y paralizan el desalojo. Los servicios sociales tienen todo el poder de decisión. Y en caso de que se niegue la vulnerabilidad, al menos han prorrogado la estancia en la vivienda por lo menos un año más de gratis. Y este es el caso de José, casado con 3 hijos y desempleado. 2 años que llevaban pagando sus inquilinos, pero en cuanto salió el primer Real Decreto en 2020, dejaron de pagar. Se ve ahora desempleado y cuyo único sustento son los ahorros de su madre. Y como él mismo dice, si mañana mi madre fallece, me veo debajo de un puente, porque el alquiler era mi único sustento. Otra arrendadora se queja de que su inquiocupa lleva 4 años sin pagarle y que no es precisamente inquiocupa. Enseña a las cámaras, ¿no? Porque era un reportaje, cómo su inquiocupa tiene un coche de alta gama, un BMW, y en sus palabras dice que pese a que ella, ¿no? La propietaria, tiene trabajo fijo desde hace años, no puede aspirar a ese tipo de vehículos y que solo puede permitirse un Peugeot viejísimo. Porque un inversor, un propietario, un arrendador no ha de hacerse cargo de un vulnerable o supuesto vulnerable. Porque no somos hermanitas de la caridad ni ONGs. Porque si nos ponemos a regalar todo y a no cobrar, al final nosotros sí seremos los verdaderos vulnerables. Es el gobierno quien tiene que velar por realojarlos o no por volcar el problema en un ciudadano. ¿Ahora me entiendes cuando digo que el único objetivo del gobierno de España es destruir la clase media española? Porque su objetivo no es otro que el de crear más y más pobres para darlos paguitas, hacerlos dependientes y romper definitivamente con la fuerte clase media española. Ya sabes, Agenda 2030. Y te doy 3 reflexiones finales. La primera es que los inquilinos serán quienes paguen todas las consecuencias, no solo con estos reales decretos, sino también con la ley de vivienda. Porque entonces los inversores discriminaremos buscando el mejor perfil para reducir el riesgo de nuestras inversiones. Y por culpa de estas leyes, sí que habrá vulnerables, sí que habrá personas que sean incapaces de tener una vivienda
donde residir, donde vivir. La segunda es que nunca alquiles sin un seguro de impago que te cubra hasta el máximo periodo posible. Como mínimo 1 año, idealmente 2, pero bueno, si puedes por lo menos 1 año, año y medio, 2 años, pues oye, perfecto. Y tercera reflexión, ante la evidente falta de protección jurídica, no dejes de invertir el ladrillo en España, ¿vale? No dejes de invertir, pero hazlo con protección, como hemos dicho, ¿no? Pues con esos seguros de protección, 2 años, si podemos. Pero diversifica en el sector inmobiliario buscando otros países que sí te ofrezcan rentabilidades interesantes y protejan tu propiedad privada. Y no solo ladrillo, sino busca también fondos indexados, acciones, ETFs, ¿vale? Porque todo hay que complementarlo, no se puede echar todo en la misma cesta. Y llegamos al final del episodio de hoy. Como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz, porque tu libertad financiera está cada vez más cerca. Un fuerte abrazo de Charlie Hoyos, autor de la Biblia del Magnate de Ladrillo, y que podrás encontrar en Amazon para aprender a vivir de las rentas inmobiliarias en España mientras duermes o estás de vacaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!